ahí, ¿ya me escuchan? Ahora sí te escucho. Muy bien, gracias. Buenas noches. Un gusto saludarles como siempre. Y bueno, pues vamos a continuar con el tema que quedamos pendiente el jueves pasado, que me correspondía a mí, respecto a que la ley reaviva al pecado. Y en breve te comento que estuvimos viendo Romanos 7, 5, 6 y 7, en donde dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley actuaban en los miembros de nuestro cuerpo a fin de llevar fruto para muerte. Esto es, afirmando y resaltando que es mientras estábamos en la carne, continúa diciendo los versículos 6 y 7. Pero ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Entonces aquí podemos ver cómo es que la ley hizo que el pecado cobrara vida en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas despertadas por la ley. Cuando tú le dices a un niño, a un bebé, no hagas esto, no agarres, ¿qué es lo primero que va a querer hacer? Pues ahí va a querer agarrar, a querer hacer. Entonces, mientras no había ley, pues no había pecado porque no había nada que te marcara, que te indicara que estaba bien, que estaba mal. Pero una vez que viene la ley, pues es aquella que nos lleva a tomar como ese parámetro para distinguir entre lo bueno y lo malo. Es por eso que al final del versículo 7 nos dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? Pues de ningún modo, ¿verdad? Eh, Alguien podría pensar que como la ley mata, condena, fortalece el pecado y nos hace culpables que pudiera seguir siendo mala. Pero era buena en el tiempo en el que se dio, porque era necesario que la gente tuviera un alto para que no eh, se desataran más y se perdieran más en el pecado. Pero la ley es buena, ¿por qué? Porque esta lleva a las personas a llegar al punto de reconocer la necesidad que tienen de Dios para que en su conciencia despierte la necesidad de un Salvador. Y es entonces que también estuvimos hablando acerca de Apocalipsis capítulo 21 versículo 8 que nos dice, pero los cobardes, incrédulos, abominables asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La importancia de resaltar este versículo es porque tú y yo, como creyentes nacidos de nuevo, como aquellos que hemos sido salvos por gracia, por medio de la fe, entendiendo que no es por nuestras obras, porque nadie puede agradar a Dios por sus obras. Es una mentira que tú y yo, por obedecer, por portarme bien, por procurar tener una rutina de buenos y mejores pensamientos y manera de actuar, vaya yo a agradar a Dios. Pero no te equivoques, porque por eso es necesario que como aquellos que somos nuevas criaturas podamos
ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento y entonces podernos adaptar a ese modo de vida, a esa vida buena, a esa vida en Cristo Jesús, que al aprender sus estatutos, al aprender su palabra, lo que el Señor habla de nosotros, de quiénes somos en Cristo Jesús y cómo es que tenemos la capacidad para poder creer que por la fe se manifieste en nosotros las obras del Espíritu, el fruto del Espíritu en nuestra vida. Y entonces, por lo que hizo Jesús, por lo que Él es en nosotros, es que tú y yo podemos agradar a Dios. Porque Dios, a quien ve en nosotros, es a su Hijo Jesucristo y su obra terminada. No le faltó nada. Así es que solamente debemos de esforzarnos, debemos de aprender a distinguir entre el bien y el mal y tomar estos versículos referentes a cosas tan terribles en la vida y en la conducta del hombre para entender que en ningún momento ni por ningún mínimo pensamiento que tú pudieras tener podría ser tan perfecto y mucho menos pensar que puedes hacer más que lo que Jesucristo ya hizo en el Calvario para agradar al Padre y entonces ser acepto delante de Él, si no es por la fe en su Hijo. Y entonces esto nos debe de quedar muy claro, porque sabes que el tema de la conciencia y el tema de la culpa, el tema de la condenación, trae muchos problemas a la vida del creyente, trae mucho estar en depresión, estar en conflicto, estar pensando en todas las cosas malas, en vez de estar pensando en todas las cosas buenas por las cuales tú y yo podemos alcanzar todas y cada una de las bendiciones, todas esas maravillosas y grandísimas promesas que nos han sido concedidas por gracia, por medio de la fe en la palabra de Dios, y en vez de estarnos esforzando en meditar en su palabra, nos ponemos a juzgar, nos ponemos a pensar en las cosas malas, nos ponemos a pensar cómo yo pudiera alcanzar algo mejor para mi vida, qué tendría que hacer, qué pasos tendría que seguir, en dónde estará la fórmula, el recetario para yo alcanzar la bendición que el Señor Jesucristo ya nos concedió por gracia en la cruz, en el Calvario. Entonces, no debemos de enfocar nuestros pensamientos de manera equivocada. Es por eso que meditar en la palabra de Dios, en sus estatutos, nos lleva a tener ese fruto del Espíritu, esas obras que por la fe, por creer en su palabra, por conocer la palabra de Dios, entonces nuestras conciencias se vuelven a equilibrar, toda condenación es quitada, toda culpa es quitada, toda angustia es quitada, pero tienes que esforzarte, tienes que cooperar con la palabra de Dios y es un ejercicio que si tú pudieras decir que eres un poquito más lento para alcanzar las cosas o para aprenderlas, pues te tienes que esforzar más en anotar, en poner el versículo en un lugar importante, leer un versículo cada día y meditarlo y meditarlo. Yo estoy segura que de manera natural, en el ejercicio de estar cooperando con la palabra, meditando en ella de día y de noche, vas a poder alcanzar a ser libre de todo aquello que te está estorbando, de toda doctrina equivocada, de todo pensamiento equivocado. Y entonces vamos a poder ir hacia adelante en nuestro propósito, porque si tú te pones a pensar al día de hoy,
nadie inicia un nuevo proyecto de vida, sino que más bien el día a día de tu vida, el traer cambios, el enfocarte, el encaminar y tomar la dirección correcta, van de la mano con el continuar, con el proceso, con el llamado, con el propósito que Dios ha tenido para nuestras vidas, porque Él nos ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Entonces es muy importante que medites en la palabra de Dios. Y entonces el meditar en su palabra y el observar la ley para nosotros es verlo de una manera positiva, porque la ley muestra la impiedad del hombre y entonces te lleva al fin de tus fuerzas para que empieces a clamar a Dios, para que reconozcas que necesitas un Salvador, para que reconozcas que necesitas fundamentar tu vida, arraigarla y cimentarla correctamente. Primera de Timoteo 1, 8 y 9, que también fue uno de los versículos que estuvimos viendo, nos dice: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Así es que esta porción de la palabra nos tiene que traer libertad. Tiene que traer libertad a tu vida porque somos justos por medio de la fe en Cristo Jesús. Si en verdad hemos creído en Él, en lo que hizo por nosotros, definitivamente tenemos que estar enfocados en que ya hemos sido justificados delante de Dios. Y ahora para Él no hay pecado, no hay nada que impida el que seamos hijos y herederos. Pero sí es importante, como lo hemos enfatizado, que saber que la ley es buena para que nos ayude a distinguir entre lo bueno y lo malo. Y ese es el trabajo de la conciencia. ¿Para qué nos ayuda la conciencia? Para estar teniendo esa distinción y poder siempre inclinar nuestro corazón, estar atento nuestro oído a la palabra de Dios, a las palabras de Cristo, para que caminemos correctamente y nuestras vidas puedan ir de la mano de la palabra de Dios, que nos podamos ver en ese espejo de la palabra y que podamos ver quiénes somos y que podamos ver la gloria que ya hay en nosotros, en nuestras vidas. Romanos 3, 21 y 22 dice: pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. No hay distinción de parte de Dios para con nosotros. Un padre no distingue entre sus hijos. Cada uno tendrá su carácter, sus modos y sus formas, pero el corazón del Padre es el mismo. Y el Padre reparte por igual para sus hijos. Esa es la misma manera en que tú y yo tenemos que vernos. Tenemos que vernos delante de Dios. Tienes que verte a ti mismo delante de los hombres, en tu trabajo, con tu familia, en lo que tú haces y desempeñas para con tus amistades. Tienes que verte igual que todos, como un hijo amado, como un hijo a quien Dios decidió derramar de su espíritu, en quien Dios decidió derramar de su espíritu, y entonces que tú puedas sentirte libre de pensar y de caminar en la convicción
de que así como el mismo poder que resucitó a Jesucristo entre los muertos, y así como dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, que tenemos la unción del Santo, que el fruto del Espíritu ya mora en nosotros, esa es la libertad en la que tenemos que caminar, dirigiendo nuestros pasos, dirigiendo nuestra vida por la palabra de Dios. Eso nos lleva a transformarnos, eso nos lleva a caminar seguros, eso nos lleva a quitar tantos obstáculos y tantas pensamientos equivocados. Fíjate, para los padres que tenemos aún niños o hijos jóvenes, es muy importante aprender a distinguir perfectamente entre la ley y la gracia. ¿Cómo es que el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, cómo es que por la fe, por la justicia en la que Dios nos trata, nosotros podamos instruir, ya aún tú si eres abuelo, que puedas instruir a tus hijos, a tus nietos, en ese modo de la gracia, de la misericordia, de la fe y del amor, para que no caminen nuestros jóvenes, la siguiente generación, con obstáculos, con condenación, con maltrato en su corazón, porque el tratarlos con la ley, no que no tengan que alinearse a hacer las cosas que son para su beneficio, que son para que ellos caminen bien, pero tratarlos con el golpe de que si tú no haces las cosas bien, Dios no te va a bendecir, si tú no me obedeces, Dios no te va a bendecir, y entonces la gente empieza a utilizar falso testimonio de la palabra de Dios, y ahí es donde la cosa se vuelve muy pesada. Empiezan a rechazar a Dios, las cosas de Dios, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque les estás metiendo un estándar inalcanzable, un estándar que ni siquiera tú y yo podemos alcanzar. Eso que ya somos adultos, algunos más adultos, algunos menos adultos, pero en fin, tenemos que aprender a vivir en esta libertad del Espíritu de Cristo, de la justicia de Cristo, de la bendición, y entonces enseñar que la ley nos sirve como un parámetro para entender, a distinguir qué es lo que debemos de hacer en nuestras vidas. Y entonces es bueno conocerlo, es bueno apreciarlo y caminar en la dirección correcta como ese buen consejo para hacer. Pero no metamos condenación, no metamos castigo, no metamos un concepto que no se habla en la palabra de Dios y que no está dirigido para nosotros, los que somos salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces, ya sabes, siempre queremos lo que no podemos tener. Cuando a alguien, como al niño, le estás diciendo no hagas, no hagas, no hagas, pues lo va a querer hacer porque no le estás dando una libertad, no le estás explicando, no lo estás llevando a entender de qué manera es que tiene que hacer las cosas, por qué sí y por qué no. En Romanos 7, versículos 7 y 8, la palabra nos dice que pues diremos, la ley es pecado en ninguna manera, empero yo conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la concupiscencia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión, obró en mí por el mandamiento toda concupiscencia, porque sin la ley el pecado está muerto. Entonces, nuestras conciencias no funcionarían correctamente si Dios no nos hubiera dado su estándar
moral. Para esto es, como dice la palabra, lo que la ley hace para nuestras vidas. Evidencia el pecado, lo reaviva, pero esto es para que tú y yo podamos entender un estándar moral, para que podamos distinguir entre lo correcto y lo incorrecto. Y esta es la misma manera en que tú y yo tenemos que aprender a enseñar, no tan solo con nuestras actitudes, no tan solo con tus propios hechos, sino que tenemos que, tanto como el convivir con la gente con la que trabajamos, con nuestra familia, con nuestros hijos, tenemos que enseñar la palabra de verdad. Tenemos que enseñar cómo es que debemos caminar en la libertad de la verdad de la palabra de Cristo, de lo que Él ya hizo por nosotros en el Calvario. Y entonces ser libres de todo concepto equivocado, ser libres de todo aquello que nos mete en condenación y que muchos de los creyentes constantemente están en esa posición y no están siendo exitosos en sus vidas. Fíjate, en el Salmo 51, versículo 5, David dijo: en pecado me concibió mi madre. Pero él no se estaba refiriendo a una concepción ilegítima, sino que más bien estaba hablando que habías nacido siendo un pecador. Pablo también confirma esto en Efesios 2, versículo 3, cuando él dijo que éramos por naturaleza hijos de ira. Todos nacimos siendo pecadores. Entonces, esto es algo que lo podemos apreciar en los niños. Un niño, desde que nace, pues siempre quiere llamar la atención, y ahí está el bebé, llora y llora para que le pongan la atención. Los niños, si no los diriges, si no los instruyes, si no los entrenas, pues pueden hacer el berrinche, pueden hacer travesuras y pueden hacer cosas que a nuestros ojos y a nuestro parecer y por naturaleza son malas, pero es por eso que tenemos que tener una instrucción, y es lo que hacemos los padres eh, constantemente, pero esto es porque hay una naturaleza en la que ya habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, es por eso que la palabra habla que nacimos con una naturaleza de pecado. Pero el versículo 13 dice que el pecado no se imputa cuando no hay ley. Entonces, por ejemplo, a un niño, pues básicamente imputar significa cargar a su cuenta. Entonces, a un niño tú no le puedes imputar el pecado aunque haga las cosas malas. Se le tiene que corregir, se le tiene que instruir, pero a un niño no se le puede considerar como pecado las cosas que hagan hasta que tenga una conciencia, ¿sí? Una conciencia de pecado. Y bueno, pues aquí tocamos el tema de que cuando un niño muere, por eso se dicen que él va directo a la presencia del Señor, porque así lo dice la palabra, que los niños es el reino de los cielos, o algunas personas con discapacidades mentales que pudiéramos meter en ese concepto, porque en su interior no pueden reavivar el pecado. No se les imputaría lo que comúnmente llamaríamos la naturaleza pecaminosa. Y fíjate qué interesante es esto, porque aquí tenemos algo que resaltar. Cuando en algunas religiones, o hablando de algunas
prácticas religiosas, cuando se habla de bautizar a los niños para el tema del pecado original y que se les bautiza con agua para que les sea quitado y sean excusados del pecado original, eh, es algo que no corresponde, es algo que no aplica. Y aún como cristianos, y aún como creyentes, el pecado se imputa a la vida de las personas cuando hay una conciencia de pecado. Y cuando hay una conciencia de pecado, hablamos de una persona que tiene una edad suficiente, una edad madura para que tenga valor. Entonces, el bautismo infantil no tiene ningún valor. Lo que tiene valor es que las personas tengan conciencia. Y estaríamos hablando de alguien, pues no sé, mayor de 15, 16, 17, 18, dependiendo de la madurez del joven, en donde pudiéramos ver que ellos ya son conscientes totalmente y claramente del pecado, tienen conciencia de pecado. Ahora te voy a invitar a que me acompañes a Hechos capítulo 8 versículos 35 al 37. Dice entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Felipe andaba compartiendo el Evangelio en Jerusalén, Gaza, Samaria, y entonces Saulo todavía andaba por ahí persiguiendo a los cristianos, y entonces un eunuco, y esta referencia del eunuco también se refiere a una persona que tenía un cierto puesto importante para delante de los, como una autoridad, este eunuco. Entonces, él quiso ser bautizado y entonces dice, ¿qué impide? ¿Qué impide el que yo sea bautizado? Que yo sea bautizado. Y entonces le dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Tienes que creer con todo tu corazón. Entonces, cuando una persona tiene conciencia de pecado, pero cree con todo su corazón, ¿te fijas qué importante es para la vida del creyente el momento en el que debemos de entender cómo llevar a un joven, a un niño, a este punto tan importante de reconocer al Señor Jesucristo como su Salvador, y de manera individual, de manera personal, tener edad para razonar y entender lo que está sucediendo y lo que significa el bautismo para que tenga un beneficio para su vida. Entonces, tenemos que observar la manera en que la conciencia nos lleva a distinguir entre el bien y el mal. Y hemos visto cómo
en sus diferentes modos, como una simple mentira piadosa, como el que debemos de entender que somos salvos por gracia, por medio de la fe, como debemos de entender la libertad de vida que debemos de vivir del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, eh, en donde tenemos que hacer a un lado todos los conceptos equivocados, todas las doctrinas en donde la vida del creyente está siendo estorbada, está siendo destruida, en donde no estás avanzando. ¿Por qué? Porque no has entendido la verdad, porque no hemos entendido y no hemos podido enseñar correctamente a las personas sin meter nuestros propios conceptos, sin adornarle y meterle a remueques a la palabra porque a mí me conviene, porque yo quiero, porque yo lo entendí mal. Entonces, nunca somos lo suficientemente buenos, solamente Cristo es quien nos justifica. Entonces, no podemos estar mirando a la ley, no podemos estar mirando solamente a la gracia, sino que tenemos que tener un balance perfecto. Tenemos que entender que la ley nos enseña, tenemos que entender que la ley nos lleva a tener esa conciencia para poder distinguir entre el bien y el mal, pero para poder ser libres, para poderla usar legítimamente. Estábamos leyendo en 1 Timoteo 1 y ahorita te voy a leer versículos 8 al 10 que dice: pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno lo usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley ha sido instituida para el justo. La ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Entonces, la ley no fue hecha para una persona justa, lo dice la palabra, o para alguien que es vuelto a nacer, de manera más simplificada, para los que hemos creído por medio de la fe, por la gracia de Jesucristo. La ley no es para el creyente del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué es esto? Porque la religión malentendida predica a la ley como si la ley fuera nuestro Salvador. Entonces, esto demerita la obra de Jesús en la cruz. Pero si nosotros entendemos que la ley nos enseña a caminar correctamente y entender el propósito que tiene Dios para nuestras vidas, para poder entender qué hacer y qué no hacer, pero también la ley nos muestra que somos incapaces de llegar a cumplirla. Tú y yo somos incapaces de llegar a cumplir cualquier estándar de exigencia de la ley. Santiago 2:10 nos dice: porque cualquiera que guarda toda la ley, pero tropieza en un punto, se ha hecho culpable de todos. Entonces, si tú no cumples la ley a la perfección, eres culpable de todo. Y si tú quieres vivir bajo el estándar de la ley, porque te conviene, porque piensas que eres una persona que quizás puedas alcanzar algún meritillo, pero te vas a someter. ¿Por qué? Porque en cualquier punto que te equivoques, vas a ser culpable de todo. Pero lo más maravilloso es que Dios no califica con base a una curva de comportamientos. Él
Él no te acepta porque eres el mejor, porque eres alguien más importante o porque tienes una calificación específica para pasar. No porque eres perfecta o perfecto. Pero debemos reconocer que necesitamos un Salvador. Y ese Salvador es Jesucristo. Solamente en Él, tú y yo podemos ser salvos. Solamente en Él podemos tener plenitud de vida. Solamente en Él vamos a poder alcanzar a vivir y a disfrutar el propósito maravilloso por el cual estamos aquí en esta tierra. Así es que, en resumen, la gente necesita reconocer que son pecadores para que puedan llegar al fin de sus fuerzas. Y con esto termino. Amén. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Y hoy declaramos que somos totalmente perdonados y sanados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados, grandemente bendecidos. Dice tu palabra que como Él es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y te damos gracias, Señor, por la abundancia de tu gracia y el regalo gratuito de tu justicia. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga.